amigos? Un saludo a todos. Esperamos que estén súper bien. Este es el podcast de Comunidad Nexo. De hecho, este es el episodio número 20 y es un episodio súper especial. Claro. Me acompaña José Pablo. ¿Cómo estás? Buena vida. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Estamos en Domingo de Resurrección, así que nos emociona el tema más importante, más relevante en la vida de un creyente. Sí. Es esta conciencia plena del sacrificio de Jesús y la confianza que tenemos y el poder apreciar lo que sucedió, no pasarlo como por alto y decir, sí, murió, resucitó y ya, no sé qué, sino como verlo como el evento más trascendente para nuestras vidas, tal cual, eso es lo que es, ¿no? Eso es. Para las vidas es el evento más importante de la historia, simplemente. Sí, o sea, no hay otro evento que se le asemeje. Y tal vez ahí lo bonito va a ser que podamos un poco estudiarlo desde una perspectiva histórica y desde una perspectiva teológica. Así es. Y de ver no solo entonces qué implicó o qué implica para nosotros como creyentes y qué implica para los creyentes en general, sino también poder decir, bueno, cómo se sustenta a nivel histórico. Sí. ¿Cómo lo vemos a partir del desarrollo de eventos como cualquier otro evento histórico que conozcamos del pasar de los años? Sí. Esta semana pudimos estar leyendo el texto. Ojalá hayan tenido chance de estarlo revisando. Buenísimo. Por ahí pasamos los textos de cada día y también unos pequeños videitos que grabamos para como recapitular lo que sucedió. Y obviamente este podcast queremos dedicarlo para ver la resurrección como tal, las implicaciones, o sea, qué significa, cuáles son los beneficios específicamente que podemos nombrar de la resurrección de Jesús. Y queremos hablar también con respecto hasta las teorías conspirativas que hay en resistir este acto histórico, este evento histórico, y también ver por qué son las razones o las razones más relevantes de la autenticidad del texto bíblico con respecto al testimonio de la resurrección de Jesús. Lo mismo es. Entonces vamos a verlo como en esas dos secciones. Vamos a revisar un par de textos, claro, y vamos a argumentar un poquito, todo con la idea de exaltar el sacrificio de Jesús, traerlo a memoria y darle una relevancia importante para nuestras vidas. Claro, y ese acto de resurrección que es algo que los cristianos siempre tenemos que estar retomando. Sí. O sea, es algo constante, es una base esencial del cristianismo, de la fe, la base. Y por ende, entonces, no podemos a veces, nos pasa, omitir un poco, ¿no? Y enfocarnos en temas que son temas buenos, temas de diferente tipo, no sé, emocionales o así, pues también hay que saber lidiar. Sí. Pero nada hacemos si no estamos claros en el tema de resurrección. Sí. Vana es nuestra fe si no creemos. Así como lo vamos a leer hoy. Entonces, si querés, comencemos. Vamos a estar en Mateo 28, Mateo capítulo 28. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Y simplemente vamos a leer este pasaje pues para nos enrumba un poquito acerca de un par de cosas que vamos a comentar. Entonces dice que después del sábado, o sea, el domingo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardas tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Importantísimo este final. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Wow. Sí. Vemos aquí
un relato de Mateo. A ver, también habrá otros relatos en diferentes partes del texto, pero nos gustó porque nos lleva o nos vincula una vez con varias cosas. Y tal vez la más bonita, inicial, nos muestra cómo desde el inicio, o sea, literalmente desde el mismo día en que Jesús resucitó, ya había cierta resistencia a creerlo y formas de querer explicarlo que sean alternativas a la idea de Jesús resucitó. Y eso es un poco lo que queremos también tocar hoy en relación con las posibles explicaciones alternativas que la gente quiere dar al evento. Aquí suelen haber ciertas a veces preconcepciones o ciertos ya juicios establecidos, pero tal vez comencemos tocando un poquito algunos argumentos que hacen que la resurrección sea particular, o sea, que sea visto desde el punto de vista positivo. Tal vez el primero que tocaría lo siguiente. La resurrección en el siglo XXI sería algo inusual. O sea, que alguien se muera y luego resucite sería algo inusual. En el siglo I también. Y ese es el primer, tal vez, punto que hay que tocar con claridad. Yo he visto, y eso ya es que es algo que he notado, no sé, tal vez del contacto y las redes sociales y demás, hay como una cierta sensación de que porque estamos en el siglo XXI y hay mayor desarrollo de ciencia, que la gente del siglo I eran tontos o ignorantes. Sí. Así, pero ignorantes plenos de las cosas de la vida. Por supuesto que ellos no tomaban leche pasteurizada y no tenían termómetros para medir la temperatura. Estamos claros, o sea, no vamos a negar los desarrollos científicos, tecnológicos, sí. Pero hay algunas cosas naturales que tampoco les eran así, como que eran tontos de ocultas. Exacto. Sí. Una de ellas, y la más importante, siendo que la gente se moría y cuando se moría no volvía. Sí. ¿Verdad? Sí, hasta tenían dentro de sus prácticas para enterrar a las personas, inclusive habían formas en las que ellos probaban que la persona realmente estaba muerta. Claro. Es interesante, no eran que no sabían o sí sabían cosas, sino que lo que habían desarrollado para todos los temas de convivencia era diferente, pero era avanzado para su momento. Es como cuando la gente quiere explicar en aquel tiempo cómo construían lo que construían si no tienen las herramientas que nosotros tenemos. Es lo mismo, o sea, bueno, ellos tuvieron que hacer uso de otras cosas y en un sentido eran más cargas que nosotros, porque con menos posibilidades lograron alcanzar grandes cosas, por decirlo así, al punto que estás diciendo ¿verdad? Que como eran ignorantes no tenían cómo saber este tipo de cosas. Sí, o sea, creemos que como porque vivían en el siglo I, entonces de cierta forma, para ellos no era inusual que alguien resucitara. Sí. O sea, era como, eso hubiera sido... No, o sea, decir yo voy a resucitar era tan inusual en aquel siglo como lo sería hoy en día. Eso para poder ya la base, digamos, general. Y eso nos lleva al siguiente punto, y es, Jesús en efecto dijo, cuando estaba vivito, antes de resucitar, que iba a pasar. Sí. O sea, la cantó. Y aquí hay varias cosas que son importantes con ese tema. Los escritos lo decían, ¿verdad? Hacían referencia a alguien que iba a ser sacrificado, iba a ser entregado. O sea, mostraban esta imagen. Jesús lo dijo en forma metafórica varias veces. Con sus discípulos. Por el templo, por ejemplo. Exactamente. Y después lo dijo de forma expresa y explícita por lo menos 3 veces. Y por lo menos 3 veces en los últimos, yo diría en los últimos 3-4 meses antes de la cruz. O sea, no lo dijo como con mucho tiempo de distancia. Como para que se les olvidara. Sí, la primera mención de esto es cuando Jesús está en Cesarea de Filipo. Que él dijo, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, va a ser rechazado por los maestros, va a sufrir, va a ser cuestionado, va a morir y al tercer día va a resucitar. Y después de ahí hay otras 2 menciones más, pero están cerquitas de la cruz. A lo que voy es que era una memoria fresca de lo que él había anunciado. Y el otro punto que es importante es que está el milagro de Lázaro. El milagro de Lázaro pasa a días de su resurrección, de la resurrección de Jesús. Entonces es muy importante porque hay varias cosas que están pasando en la resurrección de Lázaro que resuena con la resurrección de Jesús, inclusive lo de los 3 días, ¿verdad? Claro. Que es parte, me parece importante de dar por sentado que Jesús realmente sí murió, ¿verdad? O sea, recuerden que fue prácticamente torturado con la peor de las muertes romanas, exhibido. De hecho, murió antes de lo que otras personas por muerte de cruz morían por todo el sufrimiento que pasó previo y es enterrado. O sea, todo esto está dentro del relato.
Entonces, sí, la cosa aquí importante es que él dijo que iba a pasar lo que pasó, lo cual da más veracidad al hecho de que resucitó, porque él lo dijo. Y todo lo que Jesús dijo se cumple. No había razón por no creer en una cosa específica de lo que él había dicho, si siempre lo que dijo se cumplió en la manera en que lo dijo, ¿verdad? Entonces, esta es la cosa tal vez más relevante de que sus discípulos, en un sentido, no lo creyeron, porque salieron huyendo, porque estaban escondidos. Correcto. ¿Verdad? Sí, hasta que no lo vieron. No, y ese tema de anunciarlo de previo es muy interesante. Hay un jugador de béisbol, esta no es la referencia más apropiada en un país futbolero, pero casi que todo el mundo ha escuchado de Babe Ruth. Casi todo el mundo sabe quién era Babe Ruth, un jugador de los Yankees, no sé qué. Bueno, yo no. Ok. Pero bueno, dale. Entonces vamos a hacer otro podcast de béisbol. Gracias. Por favor. Se dice que Babe Ruth cantó un home run. O sea, que antes de que le viniera el picheo, cuando estaba preparando, él hizo así. Y dijo, la voy a pegar, y no solo la voy a pegar, sino que la voy a pegar ahí en el centro. Llega la bola, la batea y la pone ahí. Entonces, eso ha generado una conmoción y todo el mundo, toda una historia de que si lo cantó o no lo cantó. Eso no se compara con decir, voy a morir y a los 3 días voy a estar de vuelta. O sea, un home run puedes hacer, ¿verdad? Jalarte lo que decimos en este país, una chiripa. Pero eso de morir y regresar a los 3 días es otra cosa por completo. Y ahí ves la importancia de que Jesús lo haya dicho de previo. O sea, de que lo haya comentado de previo. Ahí tal vez alguien podría ya refutar y decir, pues eso obviamente lo agregaron cuando ya se inició el rumor después a los años. Tuvieron que agregarlo al texto inicial y no sé qué. El problema es que deja a los escritores del texto muy mal parados. La forma en la que se relata los dejaría muy mal parados por la siguiente razón. Vos mismo lo dijiste. Hace evidente que no le creyeron. O sea, hace evidente que las columnas de la iglesia en años posteriores no estaban claros en qué significaba no anticipaban eso. Esto. No anticipaban. No lo veían venir y se los dijo clarito como el agua y no pasó. Y ese punto es esencial en la parte, digamos, de defender el argumento de que no pudo haber venido después, porque si vos y yo queremos hacer algo y somos los creadores y nos interesa tener cierta reputación y la vara va a estar por escrito y demás, vos y yo queremos vernos bien. Quedar bien. Y cuando se escriben los primeros o algunos de estos evangelios, los primeros relatos, ya, o sea, ellos siguen estando vivos, siguen siendo las columnas de la iglesia. Entonces... Bueno, el mismo Pedro, o sea, que en el relato dice que lo negó. Sin duda. ¿Por qué el escritor habría de tener el interés de quedar mal con semejante descripción? No, para nada, o sea, habla de que los eventos le superaban a ellos mismos, en cómo ellos lo precedían, lo anticipaban. Mateo, seguidor de Jesús, discípulo de Jesús desde ¿verdad? El inicio, pues igual escribe el texto y lo vemos en ese esquema. Entonces, no hay cómo. No hay cómo verlo desde esa dinámica, digamos, de que fue una inserción posterior, porque los deja muy mal parados. Sí. Otro tema que viene ahí, para avanzar un poco más, es el mismo tema del cuerpo. ¿Así? Bueno, si no resucitó, bueno, ¿dónde está el cuerpo? ¿Quién tiene el cuerpo? Que en este mismo texto que leímos adrede, nos damos cuenta que los mismos jefes judíos están sobornando a los guardias, que son de carácter romano, que podían ir presos y podían ir a la muerte por lo que acaba de suceder. Entonces vemos también la tensión que ellos tenían, el decir, ¿qué pasó? No está, ese chaval no está. Que la piedra se movió, que salió, que los ángeles. La cosa es que no está y ellos no tienen cómo explicarlo. Entonces, la teoría o la forma que ellos están tramando hacerlo es, bueno, tomen este dinero y su testimonio va a ser, los discípulos tomaron el cuerpo. Exacto. Pero otra vez, si los discípulos tomaron el cuerpo, ¿dónde está el cuerpo? ¿Qué hicieron los discípulos con el cuerpo? Sí. O sea, otra vez sería difícil, sería complicadísimo sostener esa argumentación, ¿verdad? Entonces, el hecho de que si no hay cuerpo, hasta el día de hoy es curioso, ¿verdad? Estos casos que llaman cold case, ¿verdad? Que son como casos, sí, que sin muy concluir, antiguos, no sé sin cómo. concluir. Ajá. Todavía se argumentan a la luz de dónde está el cuerpo. Si fue un asesinato y fue en este momento y fue dónde está el cuerpo. O sea, el cuerpo es el testigo primario del evento. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Es la pregunta del primer siglo y lo es para algunos que todavía están luchando con la idea de que esto no puede ser. Pues bueno, Jesús resucitó y su cuerpo estaba incorporado en esto, ¿verdad? Se resucitó en forma corpórea, en forma física. Aun cuando se presenta con los discípulos, Tomás el incrédulo
mete los dedos en la llaga, lo cual es probablemente la imagen más pintoresca de la idea que Jesús está diciendo, soy yo. Sí, físico. Y eso, y que pidió que le dieran algo de comer. Sí. Que varias veces aparece esto de un Jesús que... Sí, exacto. Así que en esos 40 días Jesús aprovechó para echarse ahí sus buenos pescaditos. Sí, ese punto que decís es clave porque nos lleva, digamos, a tal vez una realidad específica que tenemos que tomar con el tema de resurrección. En el punto de resurrección hay una serie de eventos históricos o relatos que se dan como eventos históricos. Sí. O sea, nada en los textos bíblicos da a entender que sea como un cuento o como una parábola. Es evidente en el estilo. Es una narración. De que es una narración diferente de cuando Jesús, por ejemplo, contó la parábola del sembrador, que sabemos que nunca sucedió, era nada más una parábola. Entonces, hay un grupo de gente que están queriendo decir esto pasó y pasó como un hecho histórico, como que hubo una guerra mundial, como que hubo una peste negra, o sea, hecho histórico. Y después de eso, entonces, hubo una cierta cantidad de personas, nada despreciable, muy considerable, que estuvieron diciendo, yo lo vi con estos ojos y estoy dispuesto a morir por ello. Estoy muy dispuesto a morir por esa verdad, por decir esa verdad. No solo fue que me lo contaron, fue que yo lo vi suceder. Testigos. Que hablan de 500, más de 500 testigos. Exactamente, lo vamos a leer ahorita en 1 Corintios 15. Y entonces, eso lo que pasa es que nos genera una dificultad para el alegar en contra de la resurrección. Tenés que dar una explicación a esto. Entonces, hay una explicación que quiere dar el texto que es, sucedió un evento sobrenatural que hizo que alguien que había muerto viniera de vuelta de la muerte. Esa es la explicación bíblica cristiana. Da una explicación. Exacto. Explica de alguna manera. Mientras que hay otras explicaciones que han querido venir a decir, no, esto es lo que pasó y está sucediendo de tal manera. Ahí, como te decía, pie de página nada más, a veces hay una preconcepción ya establecida de que lo sobrenatural no existe, o sea, de que lo que existe nada más es el mundo material que podemos tocar, oler y comer, y ese mundo entonces no permite eventos como este, no permite eventos sobrenaturales y por consiguiente entonces eso tiene que tener otra explicación. El tema es que tiene que haber otra, o sea, la conversación que sucede es, si vos me estás refutando, yo te voy a decir, ok, decime. Si no fue así como fue. Dame explicaciones. O sea, si no es esa lo sobrenatural, ok, comentemos cuáles son. Y aquí vienen algunas que tal vez son interesantes. Una primera es que Jesús no murió. Hay gente que dice, bueno, es que nunca murió. O sea, no en la cruz, no en ese momento. Nada más sufrió mucho, ahí quedó como casi muerto, pero entonces se lo llevaron y después murió en algún otro lugar y nadie sabe dónde, nadie le hizo mayor tema. Esa tiene varias dificultades argumentativas, varias. La principal, ya vos la tocaste, y es que los soldados romanos, primero que todo, eran asesinos entrenados como nadie, o sea, bárbaros completo en ese acto de asesinar. Segundo, correspondían con su vida si algo no sucedía con la persona que tenía que ser asesinada. Y tercero, el relato bíblico incluye algunas referencias médicas que hacen sumamente difícil, por no decir imposible, que Jesús sobreviviera. Su herida del costado. El agua que sale del corazón cuando es perforado. No había necesidad de quebrar los pies para que él cayera, porque ya en ese momento había muerto. Entonces solo esa idea deja entrever que ellos no tuvieron que hacerle más, porque ya Jesús, antes de lo esperado, por todo lo que sufrió, ya había muerto. Eso mismo. Entonces, ahí luchas con ciertas explicaciones o conocimientos de costumbres históricas. Claro. O sea, estás alegando un hecho muy, muy, muy improbable. Y muchas veces lo que muestra más bien es un desconocimiento de los elementos médicos narrados en el relato y de las costumbres propias de una crucifixión romana. Tendrías que hacer un estudio de cuántas personas antes de Jesús sobrevivieron una Exacto, o después. Y la respuesta es 0. Ninguna. No hay ninguna evidencia de alguien que haya dicho es que esta persona la querían matar en una crucifixión. No pudieron, sobrevivió, se bajó y después anduvo por ahí. No hay relato. Entonces es un evento, digamos, o una teoría que encuentra también sus dificultades. La otra es que Jesús, que el cuerpo fue robado.
¿verdad? Que es la de los judíos, la que se inventa, la primera. Ajá. Esa también, ya vos mismo lo mencionaste, tiene dificultades, entonces en relación con el tema de la piedra, del resguardo, de cómo se lo iban a robar. Además de cómo los discípulos lograrían írsele encima a soldados romanos, cosa que no sucedía en Israel. Es decir, ya había habido cuántos intentos de revuelta por parte de los celotes, sin éxito. Y llegará el año 70, ¿verdad? Después de Cristo, y otra revuelta adicional va a concluir con que los judíos nunca lograron sobreponerse. Y eso es algo que los discípulos también entendieron que ni siquiera el mismo maestro quería. Cuando llegan a apresarlo en Getsemaní, sale Pedro, ¿verdad? Y le corta la oreja a estos guardas que vienen. Correcto. Y él sana al hombre. Y lo que va a entender es, esto tiene que suceder. Quiere decir que ¿cómo se iban a enfrentar a la idea de tomar el cuerpo ya después de que, ¿para qué? Digamos, ya está muerto. Si antes de morir intentaron, por decirlo así, defenderlo o interponerse, y era una batalla perdida a todas luces. Ahí no hay chance de nada. O sea, ellos más bien, yo creo que lo que el relato deja en claro también es cómo Jesús enfrenta la cruz solo. Sus discípulos no están. El único discípulo que se menciona que está por ahí es Juan, me parece. Y los demás están literalmente escondidos, porque ya era conocido entre el pueblo quiénes seguían a Jesús. Entonces, obviamente, ellos están más bien, que en parte por ahí viene el relato de los de Maús. Los de Maús están saliendo de la ciudad. Están tristes, están decepcionados, no entienden lo que sucedió y están diciendo, mejor me voy porque con nada aquí nos van a linchar a nosotros también. Sí, ese punto de robarse el cuerpo igual no, como que no evidencia las diferencias de tamaño entre Israel y Roma. Sí. O sea, no logra ver la diferencia en fuerza que había, ¿verdad? Era otra cosa por completo. Un punto adicional que suele tocarse es el tema de la alucinación. Una alucinación colectiva. Es decir, que esas 500 personas que estuvieron viendo a Jesús, según ellos decían, realmente estaban alucinando, estaban en un trance. Aquí el tema, y sobre esto hay algunos escritores que han presentado sus argumentos, escritos incluso basados en psiquiatría y demás, muy interesante, que tiene que ver con que si vos y yo consumiéramos aquí una sustancia, bueno, fuéramos 10 personas, consumiéramos una sustancia que nos haga alucinar, es posible que todos estemos alucinando. O sea, eso puede suceder, sustancias psicotrópicas, ¿verdad? Y demás. El tema es que no vamos a alucinar lo mismo. Ese es el principal punto. No hay una manera en que nos vinculemos como que tuviéramos un cable USB, todos nos peguemos y tengamos la misma alucinación. Y aquí estamos hablando de 500. Y en un tiempo de 40 días. Exactamente. En diferentes locaciones. Es absolutamente improbable. Un ejemplo que le decía de los hombres caminando a Maús. Correcto. Estos discípulos tienen una experiencia con Jesús súper diferente de cuando Jesús llega y entra a la sala donde están los discípulos. La conversación, la dinámica, todo lo que sucede es absolutamente diferente. Las primeras dos mujeres tienen otra dinámica. Cuando están en Galilea. Correcto. De nuevo, que está pescando. Hay conversaciones de Pedro con Juan, con los demás diciendo. Exacto. O sea, es tan diferente que esta posibilidad es absurda también. O sea, correcto. Sí, no hay manera de vincular, como te digo, como que todos se hubieran pegado por Bluetooth en el siglo I y hubieran tenido una misma luz. Con VR, todos viendo todo el mundo, exactamente, sí. Y recordar que la gente cree que eran tontos, entonces no se puede. Sí, no. Eso nos lleva, digamos, a un elemento aparte que tiene que ver con ciertas cosas que los narradores bíblicos hacen que no serían propias de alguien que se está inventando la historia. Y una tal vez de las más importantes, es que dicen que fueron mujeres. Todos son consistentes en que dos mujeres lo vieron de primero. O sea, que el primer testimonio que hay es que dos mujeres lo vieron. Y aquí en este siglo, hay que decirlo con cuidado, pero sigue siendo cierto. En el siglo I, el testimonio de las mujeres no tenía valor en corte. No se tomaba en cuenta. Exacto. Entonces, para hacer un ejemplo que es pesado y grosero, pero simplemente trayéndolo a la realidad, es como que alguien estuviera inventando una historia, vos y yo queremos inventar una historia, y decimos que nos lo dijo un perro. Nadie te va a creer eso, porque los perros no hablan, o porque no tiene valor, porque no le vas a dar sustento, o que nos lo dijo Felipe, tu hijo que tiene un año. Exacto. O sea, nadie lo vería como veraz. Y entonces eso nos lleva a que
si estuviéramos inventando esa historia, los autores bíblicos se hubieran sustentado con algo más creíble. Si hubieran visto que fue Pedro el primero, claro, que fue alguno de los sacerdotes. De nuevo, para dejarlo bien parado, para el tema de que lo había negado, pero luego el Señor se le presentó de primero. O sea, hubiera habido muchas mayores formas de venderla mejor. Claro. Pero la están vendiendo en la peor de las maneras, al punto de que cualquier persona del siglo I va a decir, ¿cómo? Mujeres. Fueron las primeras. Ustedes escribieron a mujeres que dijeron cosas. ¿Por qué? Sí. ¿Verdad? Punto esencial a la hora de tomar en consideración. Y el último, y para cerrar, tal vez el más importante, es la cantidad de personas que estuvieron dispuestas a morir, a sellar con sangre, algo que habían visto. No, y que están. La otra cosa del dato es la gente que ya contamos entre los mártires de Cristo y la gente que ya todavía está dispuesta, que estamos dispuestos. Sí. ¿Verdad? Que esa es la otra cosa, que como alguien por tantos años, en tantas épocas, en tantas culturas, podría estar dispuesto a sostener esto y a vivir por esto, si no lo fue. Sí, hay alguien que mencionaba acerca de cómo la formación misma de la iglesia es un argumento solidísimo, porque la iglesia se forma sobre la base de resurrección. O sea, es un elemento esencial para ellos. Y por ende, el entender cuántos testigos oculares, al final de cuentas, dieron su vida en pro de este tema, te lleva a negar otra de las posibles teorías, y es que simplemente estaban siendo engañados, que las personas estaban siendo engañadas, que es un engaño colectivo a todos. Ajá. El problema es que la cantidad de personas que murieron, que sellaron con su sangre la verdad que estaban defendiendo, es demasiado alta, y las personas no suelen morir por mentiras que saben que son mentiras. Eso es una aclaración importante. La gente puede morir engañada, puede morir por algo que es un engaño, completamente cierto. Pero la gente no suele morir por mentiras, porque en el momento en el que le comienza a doler en serio, afloja, sabe que es una mentira y afloja. Sí. Porque dice, no. Y además, no 1, no 10, sino cuántos mártires hubo en el siglo I. Sí. Yo hablaría también muy rápido de la veracidad del texto bíblico como tal. Por supuesto. Y todos, que aquí es importante entender que el texto bíblico no era un libro único en aquel tiempo. O sea, eran múltiples copias de estos relatos. Sí. O sea, copias de los textos que originalmente se tuvieron y se pasaron y se manejaban. Entonces es importante entender que estos relatos de los evangelios no eran una copia de un libro original. Eran múltiples copias que se divulgaron y que anduvieron. Quiere decir que, otra vez, es imposible. O sea, si hubiera sido una sola copia, uno dice, bueno, alguien hizo esto y ya. Pero eran múltiples. Y además, cuando hablamos de los primeros 3, 4 siglos, hay miles de citas de Jesús, pero son miles. Entonces, esto desde el punto de vista histórico, o sea, ningún historiador va a pasar por alto la existencia y la muerte y la resurrección de Jesús así porque así. Porque como se trata la historia es a través de los atestados, de la veracidad, de las citas. Pues hay miles. Correcto. Hay miles de citas de Jesús en los textos, no solo de corte, digamos, religioso, llamémoslo así, sino que desde los textos que son de corte históricos están las citas. Entonces, esto sería bastante irrefutable. Sí, estamos hablando de que el evento de Jesús, su existencia, su vida y demás, es el evento históricamente más probado de su tiempo, por mucho, pero por mucho. O sea, lo que tenemos... y además el texto, el Nuevo Testamento en cantidad de copias que se sostienen, que se conocen, supera en proporción como de 6-1 al siguiente texto de la antigüedad en cuanto a qué tan guardado estamos. Estamos hablando de 6,000 y pico de copias. Es demasiado avasallador la diferencia. Simplemente esto para decir, porque alguien podría decir, es que lo que estamos leyendo hoy ya no es lo que decía el texto, es lo que ahí se fue formando y la iglesia en el siglo X se le ocurrió que tenía que hacer, entonces le metió. No, perdón. Pero el tema de cómo viene desde esos tiempos hasta ahorita, sí, con sus traducciones y demás, pero cómo se ha ido hilvanando es un tema clarísimo y completamente aplastante. De hecho, no hay, o sea, es muy poca la gente que digamos, sostiene la idea de que Jesús no existió. Sí. O que esto de la crucifixión, o sea, es muy... Existe, sí. Existe, pero ya es casi una resistencia. Son académicamente, en el tema de eruditos académicos, son parias. Sí. O sea, ya son así aislados. Sí, totalmente. Y la otra cosa que quería decir con esto es que hasta el tratamiento de
de la ubicación temporal de eventos históricos es antes y después de. O sea, vas a la universidad y comienzas a estudiar historia y todos los días de tu estudio, de tu carrera, vas a escuchar antes y después de Cristo. Sí, claro. O sea, es una cosa bastante contundente. Esa palabra, sí. Pero bueno, queremos referirnos también a la relevancia de todo lo que Jesús está instituyendo, está dándonos, está otorgándonos a través de su sacrificio, su muerte y su resurrección. Esta es la parte que, tal vez de hablar, después de argumentar algunas cosas, esta es la parte que es relevante para nosotros porque tiene un sentido práctico inmediato y un sentido práctico futuro o una esperanza futura, que es la que queremos referirnos también. Si te parece, leamos 1 Corintios 15, que es muy lindo porque el pasaje del versículo 3 al 8, es otro de esos que Pablo incrusta y pone en el texto por escrito que venía siendo una tradición muy antigua por parte de la iglesia más inicial. O sea, la iglesia que recién ve a Jesús ascender guarda ciertas verdades. Y de hecho, eso se sabe porque los versículos 3 al 8 vienen con el uso de términos en griego que Pablo no usa. La forma de hablar es diferente. Es como que vos escuches a alguien decir, José Pablo dijo tal cosa. Y vos vas a decir, pero es que José Pablo no habla así. Esa no era su forma de hablar. O sea, él no decía ese tipo de palabras, no, ¿verdad? Entonces, este análisis sobre el 3 al 8 es, de nuevo, lindísimo porque su origen, y de hecho Pablo mismo lo dice, les voy a decir lo que yo recibí. Como lo escuché. Exactamente. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Este relato de Pablo nos dice, digamos, la tradición más originaria en relación con el texto, con el evento. Lo que la iglesia creía y sostenía, y era, me encanta la referencia a según las Escrituras. Había muerto según las Escrituras, había resucitado según las Escrituras. O sea, esto era algo que ya veníamos sabiendo y que simplemente se materializó. Y eso es tal vez el primer punto que queremos comenzar a tocar. Y tiene que ver con el Jesús sellando o haciendo efectivas cosas que ya había dicho, ¿no? Tal vez aquí la intención es que Jesús, de cierta forma, lo que está haciendo está queriendo, o más bien él vino diciendo una serie de cosas durante sus años de ministerio. Y dijo que él era la resurrección y la vida. Y dijo que él era el pan de vida. Sí. Y dijo que él era el camino. Habló del reino. Venía el reino. Presentó el reino como nadie más, exactamente. Mostró parábolas. La vida del Espíritu. Dijo que la vida en el Espíritu en Juan 4. Dijo que habló de la venida del Espíritu Santo. Y mencionó también una forma de vivir, instituyó una forma de vivir en el Sermón del Monte. Y todo esto implicaba que lo que se había dicho, se había enseñado, se había mandado, iba a quedar como algo que ya pasó. Cumplido. Como algo cumplido. Cumplido plenamente. Y él instauraba su forma, ¿verdad? Su pacto, que de hecho es lo que mencionábamos el jueves en los videos que hicimos para la semana, que decíamos, es esencial que Jesús está instaurando un nuevo pacto, exactamente. Entonces, el tema es que Jesús requiere como sellar el trato. Sí. ¿Verdad? Ha dicho muchas cosas, pero si Jesús muere y ahí se acaba, pues entonces fue como cualquier otro profeta. Sí. No dio una manifestación adicional de poder. Tal vez hizo más milagros, pero Elías también hizo muchos milagros. Eliseo también hizo muchos milagros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era su sello de todo lo que dije viene con valor adicional, viene con fuerza adicional? Sin duda la resurrección. Sí. Él en su muerte y su resurrección hace efectivo toda su enseñanza, su modelaje, los milagros, todo lo que señalaba a la cruz y todo lo que señalaba una esperanza futura queda en efectivo. Yo me nombraría aquí, o sea, número uno eso, ¿verdad? O sea, deja por concluido toda esta temporada en el trato con Dios, específicamente para los judíos, para una nación. Él culmina con esto, culmina no pasándole por encima, sino llevándolo a un pleno cumplimiento. O sea, él hace que toda la ley se lleve a cabo y se cumpla.
al punto que esta idea de que el velo es rasgado da a entender que ya esto pasó, ya esto dejó de ser novedad, ya esto dejó de ser la forma. La forma. Y hay varias formas en las que él dice, inclusive cuando habla del templo, que dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Cuando los discípulos se asombran del templo y dicen, wow, están maravillados. Y Jesús también, muy cerca de la cruz, hace esta referencia y dice, bueno, les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra. Porque él sabe que una vez que él muera y se levante entre los muertos, la función de esto ya no es requerido, no es necesario. Entonces es importante ver a Jesús en su forma. Es que está haciendo tantas cosas en la cruz porque Él es el sacrificio que está siendo ofrecido por Él mismo, que Él es el sacerdote. Y además viene a ser el rey que Él mismo, bueno, que el texto anuncia, que Él mismo anuncia que va a venir en un nuevo reino, en una nueva forma en la que el Padre se está revelando y tratando, ya no solo con unos, pero con todos. ¿Verdad? Entonces establece un pacto que tiene un carácter universal, establece un pacto que tiene un carácter espiritual y no ritual. Que esto es absolutamente relevante. O sea, el trato que está diciendo es, ahora tengan comunión con el Padre, tengan la vida del Padre, reciban el Espíritu Santo. Todo esto lo está dando por sellado, por concluido, por ofrecido en la cruz, su muerte y su resurrección. Cosas también que le había dicho, por ejemplo, a la samaritana, ahorita que es último que mencionabas, ¿verdad? Esa conversación con la samaritana en Juan 4 ya viene anticipando muchas de esas cosas y eso sucede años antes de que Jesús muera y resucite, ¿verdad? O sea, es algo muy inicial en el ministerio de Jesús, en la fase de ministerio. Llegará el momento que ni aquí ni allá adorarán al Padre, refiriéndose al templo otra vez. Exacto. El Padre quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. Que esto era particularmente duro para los judíos, porque toda la dinámica ritual giraba en torno al templo. Sí, claro, para ellos es que... Pero aquí haría ese pie de página, que es de lo que decías, Jesús no excluye a los judíos de este nuevo pacto. Ese es el tema. Los judíos son parte y se añade este otro monto. De hecho, los judíos están recibiendo la primicia de la novedad de esta revelación. Correcto. Porque él muchas veces refiere a que es necesario que los hijos reciban y que las ovejas de mi prado y las ovejas del otro prado. O sea, hay una referencia de que hay una primicia en que el pueblo de Israel reciba esta revelación de primera mano y que después tenga repercusiones para todos nosotros no judíos. Pero bueno, esa me parece uno de los temas grandes de lo que hoy experimentamos. Sí, esenciales. Alguien decía, alguna vez escuché hablar de que la vida eterna comenzaba no cuando nos muramos, no el día que nos muramos y de ahí ya hay vida eterna, sino que decía a partir del momento en el que vienes a Jesús en fe, a partir de ahí comienza la vida eterna, a partir de ahí hay vida espiritual. Antes de eso había muerte espiritual y pues ahí comenzará la vida espiritual. Y ese punto tiene también, yo creo, que ver con un acto que Jesús sella. Y aquí quisiera tal vez ir de nuevo a 1 Corintios 15, en el versículo 17, dice Pablo. Bueno, vamos al 16 primero, que dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Estoy tocando el tema de la resurrección para nosotros, que ya lo vamos a ver. Pero en el 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Entonces lo que dice es, si no hay resurrección, olvídense de todos esos otros temas que hemos venido conversando acerca de cómo el pecado fue quitado de ustedes. Y eso es algo muy fuerte porque usualmente vinculamos únicamente a la cruz con el tema del pecado. Pero este punto, Pablo lo dice con claridad, la resurrección está poniéndole ese sello pesado, de fuerza, ¿verdad? Sobre el consumado es de Jesús, el acto pleno, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque entonces, si no sucede la resurrección, tendríamos serios problemas con esa vivencia de vida eterna. No estaríamos viviendo vida eterna desde ya porque estaríamos todavía, como dice el 17, en los pecados. O sea, estaríamos teniendo todavía infinitas dificultades en el pecado como fuerza gobernante sobre nosotros. Sí. Sin poder hacerle oposición. Sin salida alguna. Sin salida. O sea, trincherados en eso. Sin poder venir al Padre, sin poder salir de la ira de Dios. Entonces seguiríamos recibiendo la ira de Dios, ¿verdad? Que es un tema esencial también que conversábamos. Tiene que ver con la sustitución que Jesús hace por nosotros. A nivel teológico, algunos llaman sustitución penal, ¿verdad? Él
Él es el sustituto que recibe la pena que nos correspondía. Y por ende, entonces, esos pecados son imputados a Él, son llevados, se le cargan encima para que todo el peso vaya sobre Él. Y ese, entonces, hace que vos y yo podamos hoy vivir una vida en el que, como a Él se le cargó, aquí estoy citando 2 Corintios 5, como a Él se le cargó los pecados, a vos y a mí se nos carga la justicia de Jesús, ¿verdad? Estoy diciendo, el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia. Por la justicia de uno, todos los demás fuimos constituidos. Exactamente. Justos. Sí, y este tema es clave también de entender que, porque la gente dice, los cristianos hablan de ser salvos, y a veces no entender salvos de qué. Pero no solo salvos de la condición que tenemos, natural, condición, digamos, universal del ser humano, de pecado, sino la pena atribuido a esto. Claro. O sea, no solo sufro las consecuencias de esta naturaleza de pecado, sino sufro la falta de esperanza porque viene una muerte de la que nadie puede quitarse. Y además porque hay una separación con el Padre, y además porque el castigo de esos pecados viene. Entonces, la cruz mata todo. Mata la condición y los efectos del pecado en mi vida. Claro. Y lo que llamamos la esclavitud, ya no somos esclavos del pecado. Hay una conciencia de vivir en otra manera. Hay una conciencia de pecado. Pero la otra cosa también es que me da la esperanza que de aún la muerte que viene por la fragilidad, por la naturalidad de lo que vivimos, todavía para eso hay una esperanza. Y decimos, ¿pero por qué? Bueno, porque el primogénito de todo se levantó de entre los muertos. Quiere decir que hay una esperanza en que si yo creo en Él, en lo que Él dijo, voy a tener esa experiencia y voy a ser levantado juntamente con Él. No, esa es toda la idea. Pero la otra cosa es, ya no tengo que sufrir el juicio ni la pena de ese pecado. Entonces estoy entendiendo las tres cosas que están pasando con la muerte y la resurrección de Jesús en nuestras vidas. En nuestra vida terrenal. Sí, es un efecto. Durante la vida terrenal. Es un efecto inmediato de ser liberado de la carga, liberado del castigo. Que esto es importante. O sea, la ira de Dios cayó sobre su Hijo. ¿Verdad? Y hay un texto ahí donde dice que Él expresa, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es una manera en que muchos han explicado cómo todo el pecado, toda la maldad del hombre está sobre Jesús en un momento en el que el Padre le da la espalda. Correcto. Y descarga la ira de Dios. Es que cualquier cosa que hagamos tiene una consecuencia. La gente dice, es que como si Dios es justo, va a propiciar este castigo. No, es que no entendemos el concepto de justicia. Queremos uno nuestro. Sí, queremos es como ya Él se arrepintió, ya déjelo en paz. No, está bien, se arrepintió, fue perdonado. Pero ¿quién va a pagar por las consecuencias? Correcto. Por el daño. Sí, la idea más básica es, nadie diría que un juez que ve a un ladrón y simplemente el ladrón dijo, no, perdón, yo sé que yo me robé toda la plata del Banco Central. Relax, salí, no importa, ya confesó. Ya, o sea, ya te arrepentiste, ya anda, salí. No, vas a tener que pagar, alguien va a tener que pagar. La justicia implica resarcir el daño. Sí, correcto. Y ese resarcir, digamos, está en ese sacrificio de Jesús que Él tomó. Aquí es donde viene el gran reto de fe para nosotros, es conoce a Jesús. La invitación es, tienes que conocer a Jesús, ir con Él a la cruz y entender las implicaciones de su sacrificio, para que en tu vida en algún momento, estoy hablando del no creyente, para que tu vida en algún momento llegue la sensación de, si yo creo en esto, mi vida es transformada. Vivo en otro sentido, en otra realidad, y tengo una esperanza, que es la otra cosa, la última cosa que tenemos por ahí, ¿verdad? Tengo una esperanza que no solo en esta vida, pero en la eternidad voy a poder convivir, relacionarme, estar en armonía plena, ya sin ninguna de las carencias de lo natural y las carencias de la carne, pero en plenitud con Dios, como Él siempre lo quiso. Y entonces lo creado va a poder vivir en torno al Creador en una armonía de adoración, de exaltación y de bienestar. Todo el bienestar que todo el mundo quiere y que todo desea solo puede provenir del Dios bondadoso, bueno, creador, que además hizo todo y propició todo para reconectarnos con Él en ese momento. Esa es la esperanza plena. Hay un texto que me encanta porque dice que así como el mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, nos levantará a nosotros. Sí. Eso nos da esperanza. Y nos da esperanza también ante la experiencia física de la muerte, que probablemente sea la experiencia más frustrante, más misteriosa también, más difícil de concebir, pero el ser humano muere.
Todos. Sí, correcto. Y todos hemos experimentado, no sé, en alguna manera, sobre todo cuando hay un ser querido que amamos muere, uno quiere concebir qué pasó, a dónde se fue, por qué tiene que ser así. Y llega después como, ¿y cuándo me tocará a mí? ¿Y cómo será? Y sobre todo, además, cuando experimentamos muertes que son particularmente injustas, ¿verdad? Gente joven, gente que se enfermó, o accidentes, o injusticias. Bueno, la única forma psicológica y espiritualmente de procesar esto es, yo tengo una esperanza que más allá de lo físico, existe una esperanza plena en Cristo. Esa misma. Sí, Pablo decía, si la resurrección es solo para esta vida, somos los seres más infelices de todos. O sea, somos una de las... Esta cosa es lo más triste de todo. Pero, aquí está, el versículo 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Verdad? Sí. Versículos 12 dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, tampoco la fe de ustedes. Aquí el punto esencial es, no podés decir que no hay resurrección. O sea, la resurrección para nosotros también es una realidad. Versículo 12. ¿Verdad? Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y de hecho va hacia el final del capítulo a explicar un montón de cosas muy bonitas acerca del cuerpo en corrupción, cuerpo físico, que se va a levantar en incorrupción, el cuerpo espiritual y demás temas. Pero al final la idea es, la última barrera también es rota. Y ese tal vez es el último punto con el que vamos cerrando, y es la barrera de la muerte es rota en la resurrección de Jesús. Sella, gana, logra, conquista el obstáculo final que toda la humanidad ha tenido desde sus inicios hasta el día de hoy y hasta el día en que Cristo venga. Porque como decía Pablo, algunos no van a morir, pero la gran mayoría vamos a morir o van a morir. Y entonces el punto es que la muerte es conquistada y aquí tal vez nada más hacer una pequeña reflexión acerca de lo propagada que está en la cultura actual el tema muerte. Voy a hacer un ejemplo de los más burdos. ¿De qué se trataba toda la serie de Infinity War y de Endgame con los Avengers? Ajá. De alguien que quería volarse la mitad. Volarse la mitad. Por una razón pareciera que hasta justificada, que es lo más curioso, digamos, del personaje. Estamos a punto de hacer un podcast de Avengers, para que sepan. Muchas gracias. Bueno. Entonces, el punto ahí es que la idea de la muerte, de cómo rescatar de la muerte, de ¿verdad? Cómo volver y cómo sacar la gente, y que este se fue y este no se fue, y la tristeza de este Hawkeye y Thor cuando se dan cuenta de que la viuda negra, spoiler alert para todos, de que la viuda negra no va a volver, de que no hay manera de hacerla volver, ¿verdad? Esa parte, la inevitabilidad de la muerte, la imposibilidad de hacerla, de revertirla, ¿verdad? Son realidades que están en la cultura popular. Sí, sí. En cualquier civilización, en cualquier grupo de personas. Los egipcios con sus momias y cómo eran embalsamados. Todo, claro. O sea, que eso es un tema interesante. Creo que tenemos que dedicarle casi un podcast entero a esto. A la muerte. Pero depende de la concepción y la expectativa que tengas en torno a la muerte, va a ser tu vida. O sea, si la gente dice, en vano vivo, en vano muero, esto no tiene sentido, no tiene propósito, no voy a ningún lugar, entonces tu vida inmediatamente carece de sentido, carece de valor, carece de propósito, carece de todo. Que esto es una de las grandes cosas que una vez le escuché a una apologeta que decía que el cristianismo responde a las tres grandes preguntas filosóficas. Y cuando él se refería a esto, no eran preguntas religiosas, eran preguntas de la esencia del ser humano. ¿De dónde vengo? O sea, ¿por qué nací? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿A dónde voy? ¿Y para dónde voy? ¿Qué pasa cuando voy? Entonces es interesante porque el cristianismo en la persona de Jesús responde identidad, propósito, origen y responde la esperanza. Claro. Entonces, claro, cuando alguien niega a Cristo, inmediatamente necesita algo con qué responder esto, porque no es que estas preguntas no están para los no creyentes, no, ahí están. Pero de repente, si las respondes de una manera inadecuada, inmediatamente tu calidad, tu percepción y tu esperanza de vida es nada. Por eso hay un cierto pesimismo en el posmodernismo. Nada tiene valor, todo carece de valor, todo carece de
de significado. Sí. Entonces nada importa, no importa mi vida, no importa la vida de los demás. Todo es pasajero, todo es banal, todo es como... Y la pregunta es, ¿realmente es así? O sea, ¿realmente fuimos creados para vivir en una experiencia de vida tan vacía en sí mismo? Que yo creo que ese es un punto final donde podemos aterrizar es la resurrección de Cristo nos da una esperanza que transforma nuestra experiencia de vida al día de hoy y nos promete algo al día de mañana. Ahí está el punto. Y todo el mundo necesita esto. No importa qué idioma hable, no importa dónde nació, todo el mundo ocupa ese sentido de esperanza. Y una de las cosas que como creyente yo he tenido la experiencia es enfrentándome a la muerte de mi papá, la muerte de mis abuelos, gente cercana. La sensación con la que puedes afrontar la muerte es absolutamente distinta. Es absolutamente distinta. No que es fácil, o no que no hay un proceso de duelo, o no que no necesites procesarlo, ¿verdad? O sea, es requerido. Pero es que la esperanza te sostiene. Y además te proyecta con el sentido de, bueno, yo voy a ir en fila. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? Si todavía es una experiencia y un regalo de Dios. Pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Es el gozo, es el fundamento de nuestras vidas. Y lo celebramos cuando nos reunimos. Por eso nos reunimos en su nombre. Y por eso también compartimos el evangelio, que es un evangelio de esperanza, de vida. Es un evangelio de muerte. Y es un evangelio sobre todo de resurrección. Es el evangelio de Cristo, el evangelio completo. Así es. Buenísimo. Bro, gracias. Pura vida. Hoy estuvimos un poco enfermos, así que nos disculpamos si nos escucharon jalando mocos. Parte de las bendiciones del nuevo cuerpo que vendrá, lleno de resucitados, sí, es no tener congestión nasal, no hablar como Baduel. Sí. Así que si lo notaron, es eso, nos disculpamos, pero bueno, les amamos un montón. Ojalá disfruten en familia. Y si Dios quiere, nos vemos en las próximas celebraciones de Nexo, que la siguiente es el 16. Domingo 16 de abril y luego el domingo 30 de abril tendremos exactamente, sí, vamos a estar hablando dentro de nuestra serie de visión. Pero la resurrección, la semana final de la vida de Jesús y la resurrección requieren necesariamente darle su espacio. Total. Todos los años es un tiempo en el que tenemos que traer a la mente todo esto y entonces decidimos dentro de nuestra serie de visión hacer estos videos que hicimos, cerrar con el de hoy y hacer un podcast específico de resurrección. Porque como comunidad, si no nos basamos en la resurrección, estamos haciendo mejor jale a freír churros ahí a la sabana. Literal. Así que bueno, bendiciones. Que estén bien. Que estén muy bien. Nos vemos si Dios quiere. Chao.